para que les demos el tiempo suficiente y que lo puedan contestar. A mí me gusta mucho una historia que cuenta Eduardo Garza de la historia del contrabandista, porque ayuda mucho a entrarle a este tema de por qué Mullins y por qué este inventario. Un contrabandista pasa todos los días la frontera entre México y Estados Unidos con su burro, ¿no? Y el vista aduanal del lado norteamericano sabe que ese cuate es contrabandista, pero nunca le haya nada. Cada vez que pasa el señor tranquilo caminando con su burro, le esculca, le busca, sabe que este cuate está pasando algo, pero nunca le haya nada. Y así pasa el tiempo y pasan los años. Y ambos se jubilan. Y cuando ya están jubilados y retirados, se encuentran en una cantina. Y el vista aduanal le pregunta al contrabandista, oye, ya no soy autoridad, ya no te puedo hacer nada. Nada más, sácame de la duda. ¿Qué contrabandeabas? Y el contrabandista le dice, burros, Burros. burros, ¿verdad? A veces no vemos lo obvio. Mullins, este inventario, sí ve lo obvio. Por eso quiero empezar con él, porque quiero hacerte ver lo que es obvio en el cambio. Entonces vienen una serie de preguntas que nos van a ayudar a tomar conciencia de, porque solo tomando conciencia es que podemos, para decirlo rápido, convertirnos en el problema y en la solución. Ya dijimos que en el desarrollo humano nosotros somos el problema porque en nosotros está la solución. No puede haber una solución si en nosotros no ubicamos primero el problema. Y eso yo creo que sí es muy válido en el sentido de decir, a ver, la visión estratégica consiste en entender, por ejemplo, que si hay tráfico, pues yo soy el que está causando parte de ese tráfico. Hay gente que no lo ve. Hay gente que dice y maldice el tráfico. Maldito tráfico el día de hoy, caramba. Yo quiero llegar más rápido. Pero alguien con conciencia entiende que en ese fenómeno que se está observando, alguna parte la tengo yo. Hay una parte que tengo que asumir para poder encontrar la solución, ¿no? Y entonces, esa educación ciudadana, ese civismo que tenemos algunos conductores, no todos, es lo que puede ayudar a que el tráfico disminuya. Así es el tema del desarrollo humano. Es decir, en la medida en que tenemos conciencia de lo que está pasando, es en la medida en que vamos a dejar de ser reactivos y vamos a poder ser más proactivos e interactivos con nuestro propio proceso de cambio y el proceso de cambio de los demás. ¿Ok? Bueno, entonces ya me callo, simplemente para dejarlos contestar estos reactivos. Les voy a dar 10 minutitos para que lo hagan. No se trata de que la pienses mucho, simplemente se trata de que contestes con toda honestidad. No va con copia a Esme ni con copia a Claudia Martínez. Así es de que tranquilos. Y el chiste es que eso te pueda servir como de un punto de partida para hoy, un autodiagnóstico de cómo estás tú como líder en relación al cambio. Y son preguntas que si no te aplican, aplícatelas, ¿no? Para que funcione el autodiagnóstico. Entonces, es nada más un vil pretexto, como si estuvieras en la revista Claudia tus cositas, y a partir de ahí que podamos tener un punto de partida, podamos comentar el modelo de Mullins, que me parece interesante y valioso como para empezar la clase de hoy. 17:11 a las 17:20.
retomamos esto y concéntrense en el Excel. Cualquier duda, aquí estoy a sus órdenes para servirle, o Claudia o Esme. Pero gracias. Entiendo que todos tienen el Excel, ¿verdad? Si hay alguien que le haga falta, por favor avíseme. El inventario que acabas de hacer, existe al final de cada columna una letra, y esa letra corresponde a cada uno de estos elementos necesarios y suficientes para que exista el cambio, y que decíamos que pues a veces de tan obvios no los vemos. Pero ciertamente lo primero que me gusta de este modelo es que reconoce como primer elemento el elemento de la conciencia. Porque cuando hay conciencia, entonces todo lo demás se puede identificar más o menos. Pero si no hay conciencia, pues no podemos identificar los otros elementos que hacen que ocurra este proceso. Entonces, como ya decíamos, puede ser que la vida me cambie a mí, o puede ser que yo quiera que la vida se acomode a lo que yo quiero, y yo le pido a la vida eh, cambios. Ahora bien, cuando nosotros estamos frente a un proceso y por alguna razón alguno de estos elementos no se da, eso es lo interesante del modelito de Mullins y del inventario que acabas de ver. Entonces quiero que te fijes en el puntaje, ¿no? Es decir, los que tuvieron un alto puntaje y los que tuvieron el más bajo puntaje. Cuando te fijas en esto del más alto puntaje, eso quiere decir que estás muy consciente de ese elemento. Pero cuando salió bajo el puntaje, y bajo quiere decir 4 o menos de 4, quiere decir que ahí hay algo que puede ser un área de oportunidad, ya sea para ti o para tu equipo. Porque acuérdate que las preguntas estaban planteadas tú en relación con ellos, tú en relación con algo más. Entonces, pues esto depende de muchos factores, y si este inventario lo contestaras de acuerdo a tu vida en pareja, pues tal vez sería muy distinto el resultado. Entonces, hay que tomar en cuenta esto simplemente para entender que si esa sumatoria es baja, pues estamos siendo más reactivos que proactivos con ese elemento. Pero si tenemos más o menos parejas todas, estamos tratando de ser más proactivos que reactivos, ¿no? Es decir, esto no es dogma, es simplemente un pretexto, es una foto fija, pero quisiera que cada uno de ustedes identificara si la que le salió más baja es la primera C, es decir, la de confianza. Es decir, habría que levantar la mano o poner atención si el menor puntaje está en el deseo. Porque cuando no hay, diga, la conciencia, porque cuando no hay conciencia, lo que hay es confusión. Y a continuación, decir algo al respecto. ¿Por qué puede haber confusión? A mí me gusta mucho decir que si tú eres facilitador en un grupo, en un equipo, tal vez esta lámina ya la has visto o te la han comentado. Los grupos en los que facilitamos están vivos, es decir, tienen su propio proceso de madurez. Y si esto es así, pues no hay que perder de vista que la primera fase de cualquier grupo de reciente integración, pues tiene que ver con cómo pertenezco al grupo, cómo me incluyo, qué lugar juego yo. Y ahí el liderazgo tiene que ver más con ser incluyente, con tomar en cuenta a los demás, con etcétera. Pero hay grupos que ya se conocen muy bien y que entran a una segunda fase, donde la fase de madurez de ese grupo ya está orientada
a la energía que pone el líder en darnos una tarea clara, generarnos una instrucción, delegarnos el trabajo, etcétera. Ahí el foco está puesto en el poder. Entonces el líder entiende que en este segundo momento del grupo, pues de lo que se trata es de tener la iniciativa, de decir vamos a hacerlo, miren, a ver, propongo esto, tú qué propones, en fin, ya estamos orientados a la ejecución, pero con alguien que nos está diciendo y está tomando el protagonismo. Y por supuesto, lo ideal de cualquier grupo es que al final sea familia, es que al final pueda ser colaborativo, es que entre todos puedan sumar sus fuerzas y lograr lo que no podría lograr individualmente cualquier integrante de ese grupo. A esa tercera fase le llamamos de colaboración. Entonces es muy bonito este diagramita nada más para hacer conciencia de la dinámica de los grupos, de la madurez grupal. Si hay tres tipos de comunicación, como lo has visto en tus cursos de desarrollo humano, ¿cómo se comportaría la comunicación intrapersonal dentro de un grupo? Pues es muy alta al inicio, pero va disminuyendo conforme el grupo ya no necesita que sus individuos estén conscientes de lo que está pasando. ¿Cómo se comportaría, en cambio, la comunicación entre personas, interpersonal? Bueno, tendría su cima, tendría su culmen cuando el grupo está haciéndole caso al líder. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú te volteas y le dices a un colega, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo ese cuate, pero mejor no levanto la mano, se va a hacer ruido. Bueno, ahí tú ya te estás comunicando con tus pares. Es decir, ya estás hablando con los que están junto a ti en términos de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, etc. Y muchas veces lo que pide el líder es, mi oficina está abierta, yo soy de puertas abiertas, vengan a decirme todo lo que quieran. Porque el líder le hace falta el decir, pues yo ya sé que entre ustedes hablan, pero yo quiero que también me digan a mí cómo puedo hacerlo mejor. ¿Cuál es la tarea del líder aquí? Bueno, lograr que esa comunicación se convierta en un fenómeno colaborativo. Entonces, la comunicación intragrupal, resiliencia, la comunicación para que es Oigan, fundamental. perdón, Fer, es que yo estoy oyendo como un ruidito, como si un monstruito se estuviera comiendo tu cable, tu micrófono, pero no sé si soy Ok, yo. No todos, yo también creo. Y Sí se así se escuchan. oye. ok. Pues ahora sí que no sé Ya qué no se pudiera escucha. ser. No El sé, ventilador puede ser. parecía como si fuera otro micrófono abierto, pero yo estaba viendo a ver si Ajá, yo lo estuve checando y no. no. Mm, mm. Y mi perra no es, ¿eh? Está muy tranquilita aquí. Pero se alcanza a escuchar, no se distorsiona. Ahí ya. Ya te escuchas bien. Te escucha. Ahí ya está mejor. Bueno, a ver, si se alcanza a escuchar, eso es lo importante. Nada más quiero hacer rápidamente algunas observaciones, pero para que ustedes, que son los que saben y son los maestros, puedan también, digamos, procesar esta información. Mm, cuando no hay conciencia, hay confusión. Cuando no hay deseo, hay resistencia. Entonces, ¿qué pasa con las resistencias al cambio? ¿Se acuerdan de Václavic? Paul Václavic habla de las resistencias y dice que hay tres cajones, unas resistencias al cambio ligadas con la personalidad, como la de pon tus manos así y luego cambia de manos así y vas a ver cómo notas físicamente que tú te acomodas de una cierta manera para hacer las cosas y que por lo tanto ahí tienes una resistencia que tiene que ver con tu cuerpo, con tu posición, con tu perspectiva
con tu, digamos, manera de ser y de vivir. Pero hay otras resistencias que tienen que ver con la cultura, con la sociedad, con el hecho de que yo sea mujer, el hecho de que él sea varón, el hecho de que él sea eh, extranjero y yo sea nacional. Ahí hay resistencias que tienen que ver con multiculturalismo, con saber que en las organizaciones la cultura a veces, ya dijimos, se desayuna a la estrategia. Entonces, si la cultura se desayuna a la estrategia, pues muchas veces, aunque digamos que vamos a hacer X, no da la cultura de la organización para lograrlo, porque no hemos puesto los elementos suficientes y necesarios para poder querer hacerlo así. Lo que nos está faltando es querer cambiar. Por eso, cuando falta el deseo, aparece la resistencia. Y finalmente también, esto te lo digo como líder, a ti, muchas veces la gente no es que no quiera cambiar, sino lo que no quiere es cambiar de esa manera. Y nos dicen a los consultores, es que es la forma en que se está implementando, Fernando, lo que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Las formas son importantes. O sea, yo estoy de acuerdo con la reforma judicial, pero la forma en que están llevando a cabo es lo que no estoy de acuerdo. Okay. Entonces, bueno, con Vaslavic es muy bonito entender que hay distintos niveles de resistencia, que hay distintos tipos de resistencia, pero yo creo que lo más valioso que aporta Vaslavic en el tema de la resistencia es que la resistencia es parte del proceso. ¿Qué quiere decir que sea parte del proceso? ¿Cuál es la magia? Que quien hace conciencia de la resistencia puede darse cuenta de que querer cambiar le va a descubrir un horizonte distinto. O en otras palabras, en nuestra experiencia, Claudia y mía como consultores, las áreas más resistentes a un cambio en una organización a veces terminan siendo las áreas más entusiastas del cambio en una organización. ¿Y eso por qué? Porque no es que hayan hecho a un lado la resistencia. La gran mayoría de los consultores, de los teóricos, etc., Vaslavic no. Vaslavic dice, no hay que aceptar la resistencia, hay que asumir la resistencia, porque eso nos da conciencia de que podemos y debemos cambiar. Y ya una vez que descubrimos eso, pues nos volvemos entusiastas del cambio, ¿no? El más resistente al principio ya entendió que el cambio es y no es lo que él creía. Ahora, mucha gente no cambia porque no tiene conocimiento suficiente del cambio. Y podría ser que cuando no hay conocimiento suficiente, pues se sienta amenazada. Cualquier amenaza genera ansiedad y estrés. Y entonces no tiene que ser algo consciente, simplemente que yo no sepa lo que está pasando es suficiente para sentirme muy raro respecto de lo que está pasando. La siguiente columna es cuando falta la habilidad, que ahí no tengo que explayarme porque ya vieron esa maravillosa diapositiva de fluir, ¿no? De desarrollar nuestras competencias, de estar en estado de flow, porque ahí es donde la gente está encontrando un equilibrio entre el desafío y lo que la gente puede hacer. Pues cuando la gente puede hacer algo y tiene un desafío muy específico, pues entonces la gente descubre que hay algo que puede aportar. Y a veces la gente no está capacitada, no tiene la habilidad correspondiente, etcétera. Y eso, por supuesto, genera frustración. Pero la frustración en desarrollo humano se traduce en tres cosas.
Primero, entender que la frustración es del tamaño de la expectativa que no se cumplió, siempre. Segundo, que tú tienes la decisión de hacer algo con esa frustración. O bien tiras la toalla, o bien te haces pato. Pero si eres alguien comprometido con su proceso de crecimiento, cualquier frustración, cualquier fracaso, cualquier problema, se puede convertir en un aprendizaje y se puede convertir en materia prima de una renegociación. Por lo tanto, yo creo que si hacemos conciencia de la necesidad que tenemos de reflexionar, por un lado, pero por otro lado, promovemos esta cultura del diálogo, de la escucha activa, como decíamos la vez pasada, que decía Omar, la comunicación, etcétera, entonces estamos en condiciones de bajar más esa posibilidad de la frustración y convertir la renegociación en una virtud fundamental de los procesos de cambio. Toda frustración puede ser pretexto para una renegociación. ¿Okay? Y finalmente, pues, la que tiene que ver con el refuerzo. Cuando no hay refuerzo, lo que hay es repliegue. Es decir, hay que mantener la necesidad del refuerzo porque eso nos mantiene vivo el impulso y el deseo de cambio, pero muchas veces somos más reactivos a eso y todos tenemos un amigo que bajó 5 kilos, pero después subió 20 de rebote, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca quitó las galletas de despensa, porque no se deshizo del helado en la hielera, es decir, porque no puso las condiciones que le permitieran hacer sustentable esa modificación que estaba queriendo hacer y por lo tanto, pues volvió a caer, vamos a decirlo así, en esos hábitos de los que se quería desprender. Entonces, qué importante es tener claro el refuerzo, porque eso nos va a dar sustentabilidad en el proceso de cambio. Bueno, yo quería comentar con ustedes esto porque me parece a mí que puede ser muy interesante y muy valioso poder darles chance a que ustedes en pequeños grupos que Esme o Claudia me puedan ayudar a realizar, aunque sea ahora sí de 4 para que Voy, sí. todos queden incluidos, podamos contestar juntos o compartir la respuesta a las 2 preguntas que vienen en el Excel después del inventario, que me parecen 2 preguntas muy valiosas, muy válidas, ¿no? Si por un lado es, a ver, toquemos base, ¿corresponden los resultados del instrumento a la situación actual de tu equipo, es decir, de ti como líder en algún grupo? Porque pues de acuerdo a lo que contestaste es lo que te salió, evidentemente. No son etiquetas, no es test de personalidad, ¿no? Sino aquí el tema es confirmar o no que esto es relativo y es una referencia. Pero la segunda pregunta todavía es mejor y es que muy puntualmente puedan ustedes decir y qué podrían hacer para reforzar al equipo en esas debilidades detectadas. Es decir, yo veo que aquí lo que nos falta es conocimiento. Bueno, si lo que nos falta es conocimiento, ¿qué podemos hacer para no caer en ese escenario en el que me parece que estamos cayendo por falta de conocimiento? ¿Y qué ideas concretas se te ocurren? Entonces, si le diéramos 15 minutos a esa charla, yo creo que te estarías llevando tips como muy concretos de cosas que pues traes en el corazón y en la mente y que aprovechando este espacio, pues que te puedan permitir llevarte algo muy específico. ¿Les parece bien? ¿Hay alguna pregunta? Yo Sí. tenía la duda, cuando mencionó la parte del conocimiento, estaba esta parte de quiero, o sea, no es tanto que no quiera cambiar, sino que la forma no me parece. Aparte de ese comentario en conocimiento, ¿qué más sería? Sería
más estudios, sería capacitación, como si pudiera como describir un poco más ese punto, lo agradecería. Sí, gracias, Lisbeth. Gracias por la pregunta. A ver, cuando falta el conocimiento, lo que hay es más bien ansiedad. Y cuando falta el deseo, lo que hay es más bien resistencia, de acuerdo a la lámina que estábamos viendo. Entonces, nada más, primero ubicar muy claramente que si lo que falta es conocimiento, muchas veces lo que está causando el proceso es que en mí yo no estoy listo para, y eso me genera una cierta amenaza, ¿no? Entonces, qué cosas se pueden dar, qué cosas se pueden hacer para que no sea conocimiento del proceso, es decir, cómo vamos, en qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así, quién dijo que teníamos que hacerlo, hasta cuándo lo vamos a hacer así y por qué lo tenemos que hacer así y no de otra manera. Si no tenemos claras esas respuestas, lo que vamos a generar es un poco de confusión. Ahora, viene junto con pegado el siguiente rubro de decir, a ver, pues es que yo así no lo quiero hacer. Y entonces eso es una resistencia. Pues cuando hay resistencia, es que yo no lo quiero hacer. Entonces, hay gente que hace preguntas inocentes, pero en el fondo no quiere. Y hay gente que hace preguntas inocentes y lo que quiere es saber. Entonces, habría que ver, Lisbeth, en ese sentido, cómo podemos nosotros como darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Si falta el conocimiento, demos conocimiento, compartamos la información. Pero si lo que de fondo está faltando es querer cambiar, la bronca no es conocimiento. Entonces, ¿cuál es la bronca? Aceptación. A ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si ya estás hasta abajo, ¿no? No sé, ahí el facilitador y el líder creo que está llamado a hacer algo para ayudarle al grupo a que pues asuma, acepte que existe una resistencia y que si la hacemos consciente y nos hacemos responsables de ella, pues podemos empezar a trabajar en favor del proceso de cambio sin ser cada uno de nosotros los que interfiera en el proceso. Porque lo que es un hecho es que el proceso de cambio se va a dar contigo y sin ti. Y esto en las organizaciones es todavía más evidente, ¿no? En la vida, bueno, todo el mundo lo sabe, pero a veces en las organizaciones pareciera que no lo sabemos, creemos que no va a ser así. Pero no, también pasa así. El cambio se va a dar contigo y sin ti, entonces, a ver cómo le hacemos. Daniel, por favor. Gracias. Sí, solo me suena un poco, digo, a lo que dijo Lisbeth, un poquito respondiendo esa parte, si puede ayudar, a lo que hacemos acá, que es la DNC, cuando levantamos la DNC de capacitación de cada año, es lo que ayuda, bueno, en mi caso, lo que ayudo a hacer a los líderes cuando me piden capacitación para todo, que es un tema, por ejemplo, para algún cambio, primero es conocer qué es lo que quieren capacitar, entonces hay que conocer qué no sabe, qué no quiere o qué no puede. Y con base en ello, empezar a ver por dónde le vas a llegar al colaborador. Entonces, obviamente lo que decías, si no lo sabe hacer, lo voy a enseñar a hacer. Si no lo puede hacer, me voy a la práctica con él. Y si no quiere, bueno, te voy a dar unos chances, ¿no? Pero pues si ya no quieres, ya no puedo hacer más porque al final una empresa, una compañía, una organización siempre va a estar en constante cambio, ¿no? Sí, me gusta lo que Buenísimo, dices, Daniel, y además yo creo que cuando la gente no quiere, todavía tenemos una oportunidad de preguntarnos qué no hemos hecho para venderle el cambio, ¿no? Yo luego les digo, pues cuando tú vas a la pollería no te venden cadáveres de pollo, o sí, ¿no? Y si son cadáveres.
tan de acuerdo, pero te dicen pollo fresco. Entonces, ¿qué parte de nuestra narrativa, de nuestra invitación al cambio, de no está despertando el deseo? Porque puede ser también que esté por ahí, ¿eh? A veces nos guardamos cosas de la estrategia de cambio por no hacer ruido, por discreción, porque, en fin, no queremos como mostrar todo el conejo, ¿no? Como los magos, sino enseñamos las orejitas. Y a veces sí es necesario enseñar el conejo. O sea, yo muchas veces me he topado con respuestas como que no es que no hay que darles explicaciones, y yo no, es que a los colaboradores sí hay que darles explicaciones. O sea, porque mientras más les expliques, más idea van a tener de a dónde van. Cuando hay cambios, como tú bien lo dices, Daniel, y de veras creo que tienes mucho de razón en esto, sí hay que ver quiénes tienen que ser los colaboradores después del cambio. Porque si yo no me siento suficientemente quiero venir más preparada, suficientemente habilitada o con los conocimientos necesarios para llegar a ese otro estadio que tú me estás prometiendo o que la empresa está buscando, entonces es cuando me angustio. Porque digo, es que vamos a empezar a usar esta tecnología y yo no sé, ¿no? Yo no la conozco, no tengo esos conocimientos. Entonces también ahí hay un poco de ansiedad de la gente. Y por eso es que hay que ser muy cuidadosos. A mí lo que me gusta de Mullins es que tiene una visión estratégica del cambio. Te da varias pautas y te dice, mira, todo esto es lo que hay que mirar. No solo mires hacia dónde tienes que llegar tú como líder o como parte del equipo, sino mira todo lo que necesitamos entender para que todos podamos llegar, para que los que estamos, sí seamos, no es que se va a dar el cambio, como decía Fer, contigo o sin ti, sí, ojalá que seamos todos, pero encarguémonos de que seamos todos cuidando estas aristas del proceso. ¿Algo más? Ya tengo las salas listas. Cuando quieran, nos Para dar vamos. oportunidad de que todos puedan platicar de este tema, simplemente abramos este espacio más en corto, platiquemos, intercambiemos información y regresamos en 15 minutos, si les parece bien. Ahí va, ¿eh? Estén atentos al llamado a su sala. Cada vez agarramos más confianza y ya nos conocemos entre compañeros. Exactamente. Justo lo que iba a comentar, lo que Exactamente. dice Monse, creo que ya nos hablamos con mucho más confianza y hasta nos da gusto de repente encontrarnos y, me tocó con tal persona y la plática es muy amena. Ay, qué bueno. Que ya qué no rico es acabe, por favor. eso. Qué rico es eso, sí. Desde ahora en Liz, adelante, todo el diplomado va a ser teledirigido por ustedes. Sin expositor. adelante, Liz. Muchas gracias. Es que yo de verdad tengo una duda y no sé la respuesta, así que de verdad apelo a su conocimiento. ¿Qué pasa cuando nosotros somos rango medio? Realmente no tomamos las decisiones del cambio, no tenemos el eje y sí queremos el cambio, pero a quien le toca tomar las riendas no quiere el cambio, no le interesa, no le importa, no le interesa genuinamente que funcione el proyecto, solo mantenerse. ¿Qué hacemos? Porque en esta situación donde ya es frustrante, porque queremos mejorar, pero no, o sea, a la parte que le toca hacer el cambio, no lo va a hacer. Hay que hacer. Aparte de Ándele, frustrarse, pues. intentar no frustrarse. Bueno, déjame responderte. A todos les voy a responder con parte de la respuesta que todos han dado, de alguna manera. Si después de lo que yo voy a decir, alguien quiere agregar algo muy concreto para Lisbeth, por favor, hágalo, porque Lisbeth está genuinamente y generosamente abriéndonos la oportunidad de aportar algo que pueda ser significativo. Yo te diría, Lisbeth, mira, y va para todos, ¿no? ¿Cómo facilitar el proceso de cambio en una organización? Esto no está escrito en ningún lado, está en la naturaleza humana
y estamos en desarrollo humano. ¿Qué puede hacer el desarrollo humano a las organizaciones en términos de facilitación de cambio? La primera gran cosa que se me ocurre decirte, Lizeth, es entender que si esto es un proceso, el proceso de cambio va a tener fases. Es decir, nunca se va a dar el cambio sí o no, es o no es, para allá o para mañana, sino que es un proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el proceso se vaya amarrando, se vaya concientizando, se vaya convirtiendo también en un proceso para mi jefe, para el equipo, para la organización? La primera gran herramienta que tiene la historia de la humanidad es la ritualización. Todos hemos ritualizado los cambios. Cuando nació tu bebé, si es que es tu bebé el que estaba por ahí rondando, tú tuviste que hacer una ritualización. Y esa ritualización pudo haber sido no nada más la de su bautizo, sino la de la bienvenida a la familia, la presentación del niño a sus abuelos, el momento en el que su hermanito o su hermanita conocieron al bebé, el momento en el que ustedes como pareja dijeron, bueno, y con este nos vamos a morir en la raya. Entonces, lo único que yo te diría que no hemos hecho es que como estamos acostumbrados naturalmente a ritualizar, es decir, a darle un significado a ese proceso simbólico, hemos sido muy reactivos con eso. Y la invitación es a que nos volvamos proactivos con la ritualización, es decir, genera tus propios rituales de cambio. Date cuenta de que todos los días puedes significar lo que estás haciendo. Y tal vez un rito, por ejemplo, es que hoy, terminando esta sesión, te regales un gansito. Y lo de menos es qué es lo que haces. Lo importante es que ese gesto te está diciendo y le está diciendo a tu alma y a tu cerebro, estás en un proceso. Faltan menos sesiones del diplomado. Ya lo vas a acabar. Qué rico es este gansito. ¿Se entiende? Entonces, ritualizar significa decirle al jefe, a ver, estamos en lo que nos dijo y trajimos unas chapatas para digerir lo que nos dijo y vas a ver cómo lo estás comprometiendo. Pero lo estás comprometiendo en un proceso en donde necesitamos que él se suba al barco si queremos que esto vaya a buen puerto. Entonces, esa es una manera inteligente y elegante de empezar a subir a todos al barco, ritualizar. Pero hemos sido muy reactivos con la ritualización y necesitamos ser más creativos, proactivos, interactivos con la ritualización, generando nuestros propios rituales. Y eso ayuda a que la gente se dé cuenta. La otra es la que estás viviendo aquí y que acaban de dar testimonio ustedes de lo que está haciendo el diplomado. El diplomado hace grupos, es decir, convierte la sabiduría de Alcohólicos Anónimos, de Weight Watchers, de Boy Scouts, en una virtud para el proceso de cambio. Yo no voy a poder sostener la sobriedad por mí mismo. Tengo que acudir al grupo de gente que está en el mismo proceso que yo para darme fuerzas, para compararme, para sentir que voy en lo mismo. Entonces, esa sabiduría de hacer grupos le permite a las personas entender que muchas veces si no eres tú, es otro el que te obliga a que te subas tú a ese barco. Y hacer grupos tiene una gran fuerza, tiene una gran sabiduría, porque es aprovechar la colaboración que podemos hacer entre todos para que todos podamos hacerlo. En un proyecto personal, yo quiero salir a correr, no tengo con quién salir a correr, duro una semana con el propósito de Año Nuevo y tan, tan. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a mi primo que también hizo lo mismo el Año Nuevo en la misma cena, de prometer que iba a correr?
Bueno, pues que a la tercera semana yo a las 6 de la mañana digo, ahí muere, pero a las 6:15 va a tocar el timbre mi primo y va a decir, ¿qué onda, güey? Vamos a correr. Y ahí te vas a parar a correr. ¿Por qué? Porque ahí está tu primo. Entonces, hacer grupos tiene esa fuerza, tiene esa sabiduría de ayudarnos a ser más humildes con el proceso de cambio. Tercer facilitador, dosificar. Importantísimo, ¿no? A veces yo tan agobiado estoy de todo lo que tengo que hacer que le hablo a Claudia y le digo, no sé ni por dónde empezar, porque tengo tanto que hacer. Y Claudia, con el sentido común y la humildad y la inteligencia que tiene, me dice, pues, ¿por qué no empiezas por hacer lo que sea, pero hacer algo? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si empiezo haciendo lo que sí puedo hacer yo, también le estoy diciendo a mi jefe, eso te toca a ti, no a mí. Entonces, muchas veces todos estamos trabajando, pero queremos y esperamos a que el jefe venga y resuelva. Yo creo que dosificar significa decir, yo ya hice mi parte, aquí está mi parte, ustedes háganle como quieran y a donde quieran. Cuando yo dosifico el asunto, dejo muy a la vista lo que falta por hacer. Entonces, dosificar siempre es, si vas a cocinar, pues empezar por la sopa, pero no empezar al mismo tiempo con el pescado, el arroz y la carne. Yo sé que las mamás tienen que hacerlo así porque si no, no les da tiempo de hacer la comida. Pero dosificar significa decir, ahorita no contesto el teléfono o los correos, ahorita hago de comer, porque si no hago de comer, ni la comida va a salir. Entonces, dosificar es partir el pastel en pedacitos y hacerme cargo del pedacito que yo me puedo hacer cargo para que eso pueda formar parte del proceso. Entonces, también lo hacen, desde luego, todos estos grupos que yo te mencioné, porque si tú le dices a un alcohólico anónimo que no va a beber en 25 años en el futuro, ese día se agobia tanto con eso que ese día pierde hasta los estribos. Entonces, más bien es esa sabiduría que tienen de decir, hoy no, ahorita no, en este momento no. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir. Y en dosificar también está mucho lo que ya no nos dio tiempo en este módulo, que nos hubiera gustado, pero que ustedes lo tienen clarísimo, el tema de la procrastinación, ¿no? Distraigo, pateo la bola, me dedico a hacer lo que es urgente y no lo que es importante, y entonces el proceso de cambio se diluye. Entonces, dosificar y atender las cosas importantes creo que pueden ser algo que les sirva. Y la última que quería decir es riesgo controlado. Es decir, en marketing ya les dijeron que cuando vamos a ensayar algo, lo tenemos que poner a prueba, tenemos que hacer una prueba piloto, tenemos que verificar el resultado, tenemos que ver que sí funciona, y una vez que ya vemos que sí funciona, lo echamos a andar. Bueno, esa agudeza que estábamos diciendo la clase pasada, de haber 2 minutos para reflexionar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Etcétera, te va a servir mucho. Pero también caos. O sea, ¿por qué controlar el caos? Porque dijimos con la metáfora de Encantados que la vida dice 1, 2, 3, se quema la base. Y cuando sales al campo de juego, que el lobo no te agarre. Porque si te agarra, te mete en crisis. El caos nos mete en crisis. Entonces, controlar el caos puede significar jugar en equipos. Puede significar primero probarlo aquí y luego probarlo allá. Puede significar empecemos con esto para ver si funciona y si no, volvemos otra vez a ver qué otra cosa nos funciona.
pero no hagamos que esto funcione desde el primer día, porque entonces se convierte todo en un caos. Es decir, mucho cuidado con lo que le pidas al jefe, porque te lo puede cumplir. Y si amanece de buenas una mañana y te dice, va, y tú no estás lista, vas a ver el desbarajuste que se va a hacer. Entonces, controlar el caos, ¿qué significa? Ir preguntando, ir entendiendo, ir viendo que sí se puede, ir poniendo el tema sobre la mesa en la próxima junta. Es decir, tiene que ver con la dosificación, pero aquí de lo que se trata es de mantener el control del caos. Que lo peor que pueda pasar no nos afecte. Que lo peor que pueda pasar es que no nos corran. Que lo peor que pueda pasar es que en una de esas el jefe diga, ya entendí. Pero todos esos acercamientos van a tener esa vocación de dejar controlado el caos. Si alguien más quiere complementar mis comentarios, quería simplemente responderle con 4 facilitadores muy concretos, de manera como podemos empezar a facilitar el cambio de los demás. Muy, 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 muy útil, Fernando. Está como para la grabación volverlo a escuchar. Muy útil. Muchas gracias. A ti, gracias por la pregunta. ¿Quién más que más? ¿Y qué más de lo que conversaron? Si hay alguna duda o algún hallazgo o algún aprendizaje que hayan tenido ahorita en los grupos. Grace. Gracias. Bueno, son dos intervenciones. La pregunta de Liz y lo que tú le nutriste y nos nutriste, Fernando. Alguna vez alguien me dijo la frase, cuando yo cambio, nada cambia, pero todo cambia. Entonces es esa parte de hacer lo que me toca y cuando los demás ven que yo hago lo que me toca, pues entonces es cuando empieza a generar ese cambio. Y respecto a la pregunta de Clau, bueno, yo estoy anotando con mis compañeros de equipo que me tocaron y creo que hay como una parte que se repite y es la resistencia que como grupos de trabajo tenemos hacia el cambio. Yo creo que es algo que siempre nos va a ocasionar miedo, cualquier tema que se trate de que se genere un cambio. Y entonces, no sé si sea como una defensa ya así que traigamos predeterminada, perdón, a esa resistencia al cambio. Por ahí el compañero Rafa decía que él ya se estaba adecuando como a soltar y no resistirse, pero creo que en general eso es algo que vi como algo común en mi equipo. Gracias. Gracias, Grace. Y lo que tenemos nosotros en familia como facilitadores de desarrollo humano es que ese miedo, tirarle la sábana al fantasma, lo podemos hacer con la gran herramienta del diálogo, ¿no? Ustedes tienen muchas herramientas de asertividad, muchas herramientas de diálogo. Entonces, cuando abrimos un espacio para platicar, simplemente para platicar, no sé, se me ocurre que una vez a la semana o una vez al mes se puedan juntar no para hablar del trabajo, sino para platicar de la vida. ¿Cómo va la vida, amigo? ¿Cómo te sientes? Estás de alguna manera aprovechando que también el diálogo pone sobre la mesa muchas cosas que cuando las verbalizo ya no son tan graves, ya no son tan oscuras, ya no son caja negra. Y yo creo que eso es lo que sabemos hacer en desarrollo humano, ¿no? Por lo menos tirarle la sábana al fantasma. No dejar que el fantasma siga haciendo de las suyas, sino como que desenmascarar, a ver, ¿y cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dímelo, ¿no? ¿O qué pasaría si te sale todo mal? ¿Qué pasaría?
Y cuando lo verbaliza la gente, se libera, o sea, dice, pues no está tan grave, o sea, yo creo que sí lo podemos, digamos, remediar o prever o etcétera. Lo que, lo que la gente conoce como terapia, ¿no? Psicoterapia, pero que nosotros sabemos que no es psicoterapia, es desarrollo humano. Es decir, no tengo que estudiar psicología ni meterme a una teoría psicológica para poderte escuchar y ayudarte a verbalizar algo que te va a servir, algo que te va a ayudar a tomar más conciencia y más responsabilidad de ese proceso. Pues adelante, Klaus, síguete de frente porque estos muchachos están ávidos de aprender. Bueno, pues a reserva de que el diálogo no se cierra, sino vamos entretejiendo y seguiremos entretejiendo con los siguientes eh, datos y cosas y láminas que sigamos compartiendo en esta última clase del módulo. Yo quisiera también, siguiendo este hilo conductor de Fer, hablar de cómo bueno, se pueden entender mucho los procesos de cambio. Hay un libro muy lindo, miren, ahorita les voy a compartir aquí pantalla. Ahí va. Más quiero ver si me siguen. No, espérenme tantito, perdón. Es que quise ponerle el sonido y... Bueno, hay un libro muy interesante de este hombre, se llama Christopher Lown, se llama Liderazgo al estilo de los jesuitas. Si no lo ha leído, échenle una ojeadita, es muy interesante. Pero lo que nos dice Chris Lowney en esta historia que narra al respecto del cambio, y entre muchas cosas que va desmenuzando, él hace una comparación entre lo que es la compañía de Jesús y las empresas que no, de otros giros, ¿no? Y él dice, no habla de la compañía de Jesús como la parte religiosa, sino como la parte de management. Es un libro de management. Y él dice, ha habido muchas cosas que hacen o que se parametrizan de alguna manera, porque su pregunta es, ¿cómo es posible que una compañía como la Compañía de Jesús haya durado 500 años y hay empresas que de pronto están en la bolsa y el día de mañana ya no están, ¿no? O pues simplemente no solo es que desaparezcan de la bolsa, desaparecen de la vista, o sea, desaparecen del mundo, ¿no? Y él hace muchas analogías y habla, por ejemplo, de cómo es el estilo de reclutamiento, por así llamarlo, en la Compañía de Jesús, cómo reclutan otras empresas, cómo se promueven o no los valores desde procesos como este, como la atracción del talento, como la atracción de personas que se insertan en la Compañía de Jesús. Y él habla de una historia de cambio muy linda que es al respecto de Matteo Ricci, que fue un sacerdote jesuita italiano, y que él, cuando en los tiempos en los que él vivía, bueno, la Compañía de Jesús se dedica principalmente a a la, a la docencia, es decir, a la creación de educación, a la generación de educación, pero además, bueno, pues a la evangelización. Entonces, en su momento, Matteo Ricci es mandado a China y tiene este encargo de ir a evangelizar. Pero cuando este hombre llega a China, pues se da cuenta de que es un territorio totalmente desconocido para él y es gente totalmente desconocida para él. Entra, como estaba explicando Fer un poco, en el caos, en el no entendimiento. El caos es lo no codificado. Entonces, en esta no codificación, él empieza a entender que lo primero que tiene que hacer es entender en dónde está parado. Él, a lo largo del tiempo que pasa en China, bueno, aprende a hablar en el idioma, en mandarín, además traduce la Biblia al mandarín. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, él acaba siendo pues de las figuras consentidas en el ámbito espiritual en China, y algo que
es muy valioso y que justamente lo cuento por eso, es que la manera en que él tuvo de implantar la religión cristiana en esas tierras fue escuchando y entendiendo cuáles eran los valores que prevalecían y qué era lo que la gente valoraba y qué era lo que la gente buscaba y qué era lo que la gente necesitaba en términos espirituales, ¿no? Entonces, él entendiendo la cultura, y eso es lo que a veces nos falta, entender la cultura del lugar a donde vamos a llegar, entender las creencias de la gente, qué es lo que conforma la identidad de una empresa, de un grupo de trabajo. Y entonces, respetando eso, hacer que los cambios no sean violentos. Y esto tiene que ver con la manera de implantación que decía Fer hace rato. ¿Cómo podemos insertar un cambio siendo muy respetuosos de la cultura, ¿no? Cuando sí tenemos dos fuerzas, porque estas dos fuerzas cohabitan en una organización o en un grupo. Hay fuerzas que invitan al cambio, pero hay fuerzas que incluso las dos son tendientes a sostener la organización, pero la otra fuerza es una fuerza más conservadora. Queremos conservar nuestros valores, queremos conservar nuestra filosofía y también queremos cambios. Entonces, que estos cambios no sintamos que van a echar abajo lo que valoramos de la organización o no sintamos que están atentando con nuestra pertenencia o con nuestra identidad, con lo que nos identifica en la organización. Y esta es una historia muy rica que habla justo de eso, ¿no? Del respeto que hay que tener por esta identidad y por estas cosas que deben prevalecer en una organización. Él habla en este libro de, bueno, cómo es importante en un proceso de cambio conocernos profundamente, ¿no? Y ponernos al servicio, estar al servicio no solo de los otros, sino del sistema organizacional. Muchos cambios también se atoran justo porque hay patrones, tanto en las familias como en las organizaciones, en los equipos, hay patrones que cuando se quiere insertar un cambio, alguien dice, no, esto no va. ¿Por qué? Porque atenta ante un patrón que aunque sabemos que es disfuncional, porque a veces sabemos que tenemos hábitos o patrones disfuncionales, véanlo simplemente en el tema de la salud. Sabemos como organismos, como sistemas vivos que tenemos hábitos disfuncionales. Sin embargo, estamos apegados a esos hábitos. Entonces, ponernos al servicio del sistema, es decir, vamos a ir con todo y estas resistencias que tenemos y pongámonos al servicio. ¿Qué es lo que sí hay que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Aunque vaya a haber fantasmitas que van a salir ahí a oponer su resistencia, a levantar su bandera de huelga, ¿no? Sumergirnos realmente en el mundo en el que estamos nadando, conocer, no nada más conocernos, sino conocer el mundo, conocer la organización, conocer al equipo, sus valores, retirarnos cada día del mundo, desaprender, esto tiene que ver también con desaprender, vivir en el presente, respetar nuestras tradiciones, es lo que yo les estaba explicando hace un momento, y crear el futuro con energía. Que esta energía además emana de todas estas personas que están inmersas en lo que va a cambiar, en este sistema que es donde estamos tratando de implementar el cambio. Y bueno, lo desconocido genera incertidumbre y eso es como un tema muy natural. Yo quiero contarles una historia y les voy a pedir que regresando, vamos a tomar un receso ahorita y regresando del receso, vamos a trabajar sobre este tema que se llama mapas y dragones. ¿Por qué les digo regresando del receso? Porque mientras ahorita en el receso lo que les voy a pedir es que se traigan este material que les pedí. Si no lo tienen a la mano, si alguien no recibió por ahí el WhatsApp o no lo vio, vamos a necesitar una hoja blanca, unas tijeras, un PRIT, su plantilla de dragones y unas tijeras, ¿ok? Colores. Traigan colores, lo que tengan a la mano, si tienen crayolitas, por ahí lo que tengan a la mano para poder hacer el ejercicio que vamos a hacer regresando, pero yo les quiero hablar de qué se trata este tema de mapas y dragones.
¿Te escuchan? Mapas y dragones. Es otra de las metáforas que en ecología emocional utilizamos para trabajar con el área de territorios dentro de un ecosistema. Cuenta Bonech que hace siglos, cuando los cartógrafos se les acababa el mundo conocido, cuando aún los mapas se hacían a mano, a veces en los monasterios, y se pintaban delicadamente todo el recorrido de las zonas que ya se habían descubierto, cuando llegaban a aquel punto en el que ya no se sabía qué había a partir de allí, porque no había habido nadie que llegara hasta esta zona, se cuenta que entonces los cartógrafos dibujaban un dragón en los extremos del mapa. El símbolo del dragón significaba: aventurero, si tú llegas a este punto del mapa, a partir de ahí no te podemos decir qué te vas a encontrar. Esto es territorio incierto, territorio dragón, territorio desconocido. Si tú te arriesgas será a tu cuenta. Tú mismo. Se explica que muchos aventureros o exploradores llegaron a tener este mapa. Pero fueron cambiando los mapas de mano y el significado inicial del símbolo del dragón fue cambiando. Así pues, ocurrió que algunos navegantes con los mapas donde habían dragones dibujados, por su ignorancia llegaron a pensar que el dragón existía realmente y que si acercaban su nave hacia la zona del dragón, cuando llegaran allí aparecería el dragón y se tragaría el barco y los navegantes. Con lo cual llegaron muchos a la conclusión de que lo mejor era mantenerse en territorio conocido, en territorio seguro, y no aventurarse a explorar más allá. Afortunadamente, hubo otros aventureros, exploradores curiosos, que a pesar del símbolo del dragón dijeron: vayamos hacia allí a ver este dragón. Y sabéis muy bien qué ocurrió, que el dragón no estaba y que encontraron más mar o más territorio y accedieron a otros territorios, a veces territorios muy ricos, muy variados, muy diversos. De alguna forma, desde que nacemos, todos nosotros construimos un mapa en nuestra mente, un mapa donde vamos dibujando las distintas áreas de nuestra vida y además vamos dando significado a estas áreas, significados emocionales. El símbolo del dragón podría corresponder a nuestros miedos. A veces hay zonas, temas de nuestra vida donde metafóricamente tenemos grabado el dibujo del dragón. Y entonces cuando nos aparecen o cuando alguien saca el tema o nos propone ir más allá, el símbolo del dragón nos hace retroceder a la zona conocida y no nos acercamos y por tanto no exploramos. Y si no exploramos, no crecemos. Por tanto, esta metáfora sería una metáfora útil para plantearnos en qué zonas de comodidad y seguridad nos mantenemos y por qué no nos atrevemos a acercarnos a los dragones, a darles nombre, porque donde hay un dragón, lo que descubriremos es que hay una oportunidad de crecimiento y mejora. Ok. Con esta idea de que todos tenemos algunos dragones, algunas áreas que no hemos querido explorar o que nos hemos detenido a desarrollar, etcétera. Cuando regresemos, y se los anticipo, vamos a utilizar este material que les pedí, porque primeramente vamos a hacer un dibujo de todas aquellas áreas de tu vida, y si quieren irlo anotando, cuando regresemos, de todas maneras yo se los voy a poner ahí en una lámina, pero vamos a hacer un dibujo de todas aquellas áreas que hoy conforman tu vida, sea tu familia, qué áreas de interés y qué áreas dentro de tu proyecto de vida ahorita tú puedes visualizar que cobran mucha importancia. A lo mejor ahorita estás pensando en la parte económica, también se vale, la esfera patrimonial, la esfera de la salud, la esfera familiar, la esfera
qué tiene que ver con la pareja, la esfera que tiene que ver con el trabajo. Entonces, ve pensando en todas esas áreas que ahorita son muy importantes en tu vida porque las vas a plasmar en un dibujo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a irnos al receso, son 6:41 y regresamos, ¿les parece a las 6:51? ¿10 minutos? Y regresamos con nuestro material, ¿va? Gracias. Muchas gracias. Que muchos ya están por el orden de terminar su dibujo. Lo siguiente que vamos a hacer es, utilizando nuestra plantilla de los dragones, los que no, dibujen un dragoncillo ahí, algo que para ustedes sea un dragón. Y vamos a hacer lo siguiente. Hay dragones pequeños y dragones más grandecitos y otros más grandulones. Yo quiero pedirles que piensen, miren esa cartografía que acaban de dibujar. Piensen si hay cosas, si hay decisiones, proyectos en estas áreas de su vida que no se han atrevido a explorar, cosas que tengan detenidas, que hayan pausado, que no han concretado, y o bien que identifiquen qué miedos, qué preocupaciones o limitaciones ven ustedes en cada una de esas áreas que dibujaron. Todas nuestras áreas son importantes y creo yo que todos hacemos por mantenernos en un equilibrio. Sin embargo, también creo que en cada una de las áreas hay dragones. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿hay algún dragón? ¿De qué tamaño es? Y dependiendo del tamaño, es que vas a pegar la figura o vas a dibujar tu figura del dragón. Puede ser algo pequeño que tú sientas que es algo que de alguna manera te, te dé miedo o lo sientas, lo vivas como una amenaza o como un riesgo, como un área de oportunidad que atender, como algo que tengas a lo cual poner atención o que concretar. Nómbralo y ponle su dragón al tamaño que le corresponda, como tú lo dimensionas. Si tú tienes por ahí una tristeza muy grande en el ámbito familiar, bueno, pues puedes utilizar un gran dragón y ponerlo así, es una tristeza o es un duelo que tengo ahorita de alguna situación. ¿Qué dragones están ahorita acechando en tu mapa, en tu cartografía?
Lo voy a pegar a un lado de lo que yo considero el tamaño. Sí, correcto. Gracias. Váyanlo pegando a un ladito de donde ustedes lo consideren. Yo les voy a enseñar algo que ya es papiro, ¿verdad? Que yo hice hace mucho, pero bueno, ahí fui poniendo, para que vean que ustedes sí saben dibujar, ¿no? Y van poniendo sus dragones y les van poniendo el nombre. ¿Qué es ese dragón? ¿Lo podrías poner otra vez, Clau, el ejemplo? Sí, claro, pero no me vayas a copiar, ¿eh? No, 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 Está tan solo bonito. con... Ok, ok, ya. ¿Sí? ¿Todas deben de llevar dragón? No, no Ah, necesariamente. ok, gracias. Y puede haber áreas que tengan más de un dragón. Dijiste que le íbamos a poner nombre al dragón, Ujú, nómbralo, es muy importante. Si así ese como por dragón decir, es, por ejemplo, la procrastinación, puede ser un gran dragón. Aquí me ¿por estoy qué le haciendo pato, adivinaste, Clau? ¿no? Sí, puede ser aquí, híjole, lo estoy pateando, nomás no le entro, nomás no me pongo las pilas. Y otro puede ser, sí, algo muy un dolor, algo, frustración, no sé, esta sensación como de no sentirte a veces visible en un lugar, soledad, a veces experimentamos soledad en algún área de nuestra vida. La vida emocional es inmensa. Sí, Monse, ¿quieres compartirnos algo o solamente avisas que ya acabaste? Ok. Sí, ya acabé, Clau.
Bueno, vamos dando unos segunditos más para que vayan acabando su dibujo. Em, ¿Los colores era para dibujar los monitos? ¿Los dibujitos? sí, para hacer su dibujo. Los colores Ok. son para colorear, No alcanzo. para darle más vida a su dibujo, más realismo. Más realismo y atractivo, ¿no? Exacto. O para que no se vean tan feos en mi Sí. caso. Tu mapa, tómale cariño a tu mapa, es tu mapa y te está representando cosas muy importantes de tu vida. No siempre las cosas más importantes de nuestra vida están al 100 o no siempre nos sentimos tan bien en algunos aspectos de nuestra vida que son importantes. Entonces, igualmente importante es darnos cuenta de eso. Y yo aquí les quiero decir, vamos a darnos oportunidad de dejar ahí a un ladito nuestro mapa. Y bueno, mucho de lo que compartimos ahorita es sí nuestro mapa, pero también nuestra narrativa al respecto de lo que estamos viviendo y de lo que estamos mirando. ¿Qué es la historia? Sino una narrativa, ¿no? Aquí tenemos a Eduardo Galeano que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos. Yo creo que estamos hechos de historias. Esto me encanta. Fíjate cómo tú a veces has podido reencuadrar o renarrar tu historia. Puede pasarte, puede ser que suceda algo en tu vida que sea un parteaguas para que una narrativa que tú tenías y con la que habías vivido muchos años pueda transformarse. Eh, a veces heredamos, y por eso creo que estamos hechos de historias, yo también, a veces heredamos historias y las traemos a cuento, aunque no las hayamos vivido. Eso es la cultura. Fíjate cómo la cultura se ha venido transmitiendo a través de muchos hombres y de muchas mujeres que nos han contado cómo ha sido la historia, cómo se vivía antes. A ver, ¿quién de aquí, y lo pregunto de veras con ganas de que si alguien quiere responder, hagamos aquí un diálogo sabroso? ¿Quiénes de ustedes aquí no han tenido la oportunidad de escuchar de sus mamás, de sus abuelas, incluso de hermanos mayores, de cuando ustedes nacieron? Te aseguro que tú no te acuerdas de esa historia, pero te aseguro que tienes una narrativa al respecto. O de cosas que pasaron en tu lugar de trabajo antes de que tú llegaras ahí, que a ti no te tocaron, pero que tú te sabes perfecto, ¿no? Dominas las historias de antes, de cómo surgió la organización, de qué pasaba antes en el equipo de trabajo. Es decir, todos los sistemas de los que formamos parte están hechos de historias y nos transmiten historias que a la vez nosotros narramos. Nuestra vida también es una narrativa, es el cuento que nos contamos. Y ahorita este cuento que tú te estás contando también es un cuento de presente. Es tu foto de hoy, de cómo tú estás visualizando y describiendo lo que pasa en tu vida, lo que hoy se hace presente. Yo tengo este dibujito que yo hice hace años de mis dragones, lo atesoro y créanme que me conmueve ir, regresar y verlo, es decir, lo saco para enseñárselos y yo creo que también en el fondo lo saco para mirarlo y para acordarme cuál era mi foto en ese entonces. Y de veras que sí me reconecta con ese momento, con cuáles eran mis miedos, con qué veía y qué narraba yo de mi vida en ese momento. Y por supuesto que hay cosas que han cambiado. A veces para bien, a veces para muy bien, a veces para no tan bien. Hoy yo podría sumar otros aspectos en ese mapa, tal vez borraría alguno que ya no está presente.
sin embargo, sigo conservando esa conexión con esa historia que yo tuve en ese momento. Esas historias que contamos y nuestras narrativas son justamente nuestra arquitectura. Y además son fundamentales cuando estamos hablando de construir futuro, porque estas nuevas narrativas también van a ser parte de nuestro futuro. Estamos construyéndolo y algún día narraremos qué es lo que estaba pasando y constituirán estas narrativas lo que seremos en nuestro futuro no tan lejano. ¿Qué personajes van a prevalecer? ¿Qué figuras, qué dibujos, escenarios van a prevalecer? Y es muy importante considerarlo, cómo narramos esto que nos pasa. Alicia Molina es una gran escritora de cuentos, es una gran contadora de cuentos. Y alguna vez que la invitaron a participar en un grupo donde se estaban generando ideas para acabar con la violencia en una zona específica del país, ella, algo de lo que proponía era que los niños leyeran historias y que los niños se les contaran cuentos, que tuvieran acceso a cuentos. Y alguien le dijo, ¿de qué nos va a servir que los niños cuenten, o sea, tengan acceso a cuentos? Aquí de lo que se trata es de erradicar la violencia, de tomar acciones, yo creo que suponían decirle un poco más serias que contar cuentos. Y ella decía, ¿no? El que los niños lean cuentos, que tengan un final bueno, que tengan un final feliz, que dejen una moraleja, les da esperanza. Y nosotros necesitamos niños y personas con esperanza de conectar con un mundo mejor, con esperanza de que las cosas pueden salir bien, con esa certeza de que no todo lo que pasa a mi alrededor es malo, sino que podemos llegar a un buen final. Entonces, armar una narrativa buena garantiza que la gente las compre, que diga algo que hable de una buena experiencia, ¿no? Y que no nada más nos movamos en la parte como lógica y visible, sino que también le entremos a expresar y a ver lo emocional y lo intangible que tienen nuestras historias. Entonces, yo te quiero pedir que hagamos una segunda parte de este ejercicio. Y luego, pues como siempre, vamos a darnos unos minutitos también para compartirla, porque esto es parte de la riqueza del taller y de la expresión que queremos que tenga este diplomado. Pero yo quiero que ahorita ustedes, ya que nombraron a sus dragones, ya que los tienen frente a ustedes, diciéndoles algo, mandándoles un mensaje, procedamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a hacer la última parte de nuestro ejercicio. Tú vas a poner en una tipo esta lámina que te estoy poniendo aquí, tú vas a poner cuál es el nombre de tu dragón. Y elige los dragones que tú hayas puesto en tu dibujo, ponlos en esta tabla. Pon el nombre del dragón. Pon la frase dragón. Es decir, ¿qué te dice este dragón a ti? ¿Cuál es la frase que te manda? Y por último, quiero que pongas la frase neutralizadora y potenciadora. Aquí te estoy poniendo 2 ejemplos. Si mi dragón se llama miedo, ¿qué me dice ese dragón? ¿Cómo me hace sentir? Pues me siento solo. ¿Tengo miedo? Que me siento solo. Mi dragón me dice, me siento solo en esto. Mi frase neutralizadora podría ser, me tengo a mí mismo. Es decir, ¿qué me tengo que decir para poder de alguna manera neutralizar ese dragón? ¿Qué me sirve decirme? ¿Cómo puedo hacer este autoacompañamiento de poder sentirme que puedo controlar ese dragón?
Ujú. Sé que va a haber dragones muy poderosos, muy potentes, pero puede ser algo que me ayude a encontrar un poco de guía, tal vez un poco de consuelo ante ese dragón. Otro dragón puede ser la incertidumbre. ¿Y qué mensaje me manda? No sé qué hacer, me siento perdida. ¿Y qué me digo a mí misma? Voy a empezar, voy a intentarlo. ¿Ok? ¿Es claro hasta aquí? Quiero que hagan su tablita con sus frases dragón y sus frases neutralizadoras y potenciadoras del dragón. ¿Puedes compartir un segundo la lámina que quitaste, por favor? Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué?
con este dibujo, con estos dragones y con estas buenas frases que has creado, yo te pido que vayas a un grupo pequeño y compartas generosa y amablemente esto que has ahorita narrado. Es tu narrativa hoy, a manera de dibujo, a manera de frases. ¿Qué es lo que te mueve hoy y qué es lo que se hace presente en tu cartografía de vida? ¿De acuerdo? Entonces los voy a mandar a grupitos, lo vamos a hacer rápidamente, unos 10 minutos. Digo, se los digo por aquello de luego se pican y el cafecito, ¿verdad? Entonces, son grupos de 4 personas, de a 3 minutitos por persona, más o menos, ¿verdad? Y, unos 12 minutos y regresamos para cerrar con un par de ideas. ¿Listos? ¿Listas? A ver, pónganse buzas y buzos para pescar su entrada a la sala. Ahí van. A Karen, a Marcela y a Erika les apareció su letrero. Más esto, Hola, Bueno, Clau. espero que hayas podido, hola, espero que hayas podido rescatar algo, Erika, y bueno, bienvenida si quieres aquí compartir algo, súper bienvenida. Ese bebé se va a graduar del diplomado, por supuesto, ya tiene su diploma. Empezó con 4 meses, el domingo cumplió 1 año. Yo estoy feliz. Se logró. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Oye, qué honor nos ha hecho ese bebé. ¿Cómo se llama? Se llama Carlo. Carlo. Ay, qué lindo. Ok. Bien, pues, a ver, ¿quieren alguien dar algún rescate de lo que pasó por acá? Venga, Angie, te vi tu manita levantada. Yo estoy muy contenta, Clau, porque, bueno, en algún curso al que asistí contigo, hice y hoy lo volví a hacer y se movió tremendo. Entonces, sí me sentí nostálgica, como lo mencionaste en algún momento, de que en aquel momento tenía como 8 miedos, bueno, Ajá. 8 dragonzotes, y la verdad es que mm, sí es recomendable hacerlo en otro momento de la vida, porque sí se ve el movimiento ¿no? de la vida y a mí me emocionó mucho. Muchas gracias. Quería Ay, compartirlo. no, al contrario. Sí, sí, te tocó presencial con las hijas del Fer que nos tenían impresionadas, ¿te acuerdas? Una cosa maravillosa. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Gris, hola. Hola, pues la verdad fue muy reconfortante el ejercicio. El compartir los miedos desde que lo compartimos es como que ligera, pero las frases potenciadoras como que le dieron mucha, yo sentí muy buena vibra en nuestro equipo. La verdad es que nos faltó tiempo para no variar,
pero muy creativos para la hora de, ya que vimos que se iba a acabar el tiempo, córrele y cómo tratar de compartir, de sintetizar, pero como que yo rescato, sentí como la vibra de mucha motivación entre entre nosotros mismos y ya con el equipo. Muchas gracias. No, pues si por buena vibra no paramos aquí. Gracias. ¿Cómo aceita, no? A ver, les invito a que reflexionen esto que además ya dijeron algunos. ¿Cómo aceita el hecho de que ya exista la confianza? Es como el, el lubricante, ¿no? De relacional, la confianza, cómo de veras todo fluye mucho mejor. Muchas gracias. Monse y luego Liz. Sí, pues yo creo que en esta última sesión que tuvimos bueno, personalmente los ejercicios que hemos hecho me han sacudido personal y emocionalmente, sí han hecho como reflexionar mucho. Ahorita, por ejemplo, lo que dice Angélica y lo que comentaste tú, me queda claro y tengo la esperanza que este mapa se va a mover para bien, van a haber cambios. Y pues también escuchando a mis compañeras, también me queda la reflexión de que muchas veces a lo mejor nos ahogamos o creemos que nuestros problemas son grandes. Y ahora que en estas sesiones he tenido oportunidad de escuchar a mis demás compañeros, luego escucho miedos, problemas y digo, wow, no te ahogues, muévete, o tu dragón no era tan grande, ¿no? Es tu dragón, puedes hacerlo más chiquito. No estás sola, hay más personas que comparten las frases contigo, ¿no? Entonces creo que eso también, pues hace que a lo mejor ya me pongo a reflexionar si el dragón lo debí de haber pusto de ese tamaño o era un dragón más chiquito, ¿no? Buenísimo. Entonces, y pues igual, ¿no? Lo que comentabas de con todos y cada uno de ellos compartimos muchos momentos y ya te empiezan a platicar del trabajo y ya sabes a qué se dedican o ya sabes por dónde va su vida, entonces ya es más fácil seguir el hilo con este tipo de actividades y hasta los consejos y frases que te dan te hacen sentido, ¿no? Entonces, pues muy agradecida, muy contenta con esta actividad. Gracias, Monse. Gracias, Liz. Adelante. Gracias, Clau. Pues yo quiero decir que yo no quería hacerlo. Tan no quería hacerlo que yo nunca abrí el archivo y cuando diste la instrucción no la escuché. Me puse a trabajar y se me fue el tiempo, pero obviamente yo autosaboteándome, ¿no? Sabía que lo necesitaba, pero era tanta mi desidia que estaba volteando para todos lados. Pero fue justamente lo que menciona Fernando del grupo. O sea, me daba una vergüenza impresionante llegar al equipo y decir no hice nada. Que me podía justificar, porque me podía seguir diciendo de, es que con los bebés no se pudo, pero yo sabía que eso no era cierto. Entonces lo hice, pero lo hice, o sea, por ese apoyo que me ha hecho muchísimo sentido. Y encontré lo que yo necesitaba, que era mi mapa de ruta, mi ruta, o sea, mi mapa de ruta. Yo necesitaba una ruta y lo encontré ahorita. Entonces me fue sumamente útil. De hecho, mi dragón es grande, pero no es un dragón que me espante. Simplemente yo sé que son cosas a resolver, pero más bien son como cuando eso sabes que tienes ese reto y que si tú pasas ese reto ya estás del otro lado del puente. Así es como siento cada uno de ellos, pero con lo que hoy pude escribir sé cómo cruzar el puente. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu honestidad y por lo que nos dices, porque ciertamente es un crecimiento. Y aquí que los dragones son eso, son oportunidades de crecimiento y son narrativas nuevas que nos estamos haciendo. Son oportunidades de sí mirar la historia, pero también de darnos cuenta de esto que ustedes mencionan tan importante. Tienen solución. Los ponemos afuera, los dibujamos, les damos forma, les damos contexto. Y a la vez ellos nos regalan posibilidades. Donde hay un dragón hay una oportunidad de crecimiento, dice Merce con Angla con mucha razón. Y es que esos son nuestras narrativas. Fíjate cómo nuestro discurso debe tener forma. Nosotros le damos un hilo conductor a nuestro discurso, le damos una lógica, una secuencia, le damos un contexto. Pero bueno, claro que también nuestro discurso necesita esto que se llama facts, necesita tener datos. Ponemos fechas, ponemos medidas a las cosas, damos datos duros para que la historia tenga cierta lógica y cierta racionalidad. De hecho, nuestra historia la tiene. Mas si eso lo acompañas con
las emociones y le das estos elementos emocionales, estos toques emocionales, la narrativa, mira cómo se fortalece. Es decir, hoy no nada más estamos hablando de nuestra vida y de lo que es importante racionalmente para nosotros, sino de lo que nos implica. Oye, por cierto, Liz, ser mamá es complicado. Sí, claro que tiene su parte de inversión y de desgaste y tiene una parte increíble de amor y de entrega. Y chambear con niños y chambear con adolescentes, híjole, claro que a veces nos mueve emociones y nos conecta con nosotros y con nuestros hijos y con nuestro pasado y con nuestras propias historias. Entonces, dejar que se filtre a nuestra narrativa la emoción es sumamente importante porque fortalece, complementa nuestra historia y que todos estos elementos además nos ayudan a pensar en futuro. ¿Qué voy a hacer diferente? Qué tengo hoy que me permite crecer? Si estos dragones están, cierto, ¿y qué para el futuro? ¿Me los voy a llevar? ¿Los voy a atender? ¿Les voy a, les voy a dar otro tamaño? ¿No? Lo puedo ir dimensionando y llevarlo a mi futuro de una manera espléndida, creo yo. Por eso son una oportunidad, porque los dragones siempre tienen un futuro. Nos retan a diseñar futuros diferentes. Y hablando de futuros diferentes, yo les quiero contar una historia, que es la historia que tiene que ver con este monumento que está en un condado que se llama Enterprise, en el estado de Alabama. Resulta ser que en los años 20 del siglo pasado, estamos hablando 1920 aproximadamente, hubo una plaga espantosa de un coleóptero chiquitito que le dicen el picudo, que suele darse en abundancia en Centroamérica, y se presume que a través de México llegó a Estados Unidos y atacó todos los plantíos de algodón que se encontraban al sur de Estados Unidos y fue una catástrofe. Los agricultores en ese momento se volvían locos. Ocasionó un caos, fue una crisis económica muy fuerte. Y tratando de subsistir y buscando otras respuestas, tratando de generar futuro, ¿verdad? Ante este animalito, los agricultores empezaron a intentar sembrar otro tipo de cosas y empezaron a intentar con el maní. Y resulta ser que se dieron cuenta que sus tierras eran súper fértiles y súper buenas para el cultivo del maní. Y de esa debacle que tuvieron por esta invasión del famoso coleóptero, pues hubo abundancia. Es decir, ahora sí que después de la noche, de la más profunda oscuridad, llegó la luz, llegó el amanecer y hubo mucha abundancia en estas tierras, de tal forma que le hicieron un monumento. Entonces, esta estatua de una mujer que se ve sosteniendo a un insecto es justamente en honor a esto. La placa dice, en profundo agradecimiento al picudo algodonero. Y lo nombran heraldo de la prosperidad. Fíjense nada más, es lo bueno de lo malo. ¿Cuántas veces llegan a nuestra vida cosas que consideramos como malas o como infortunios y hacen que encontremos respuestas diferentes? Es decir, nos llevan a explorar estos territorios que pueden ser muy temerosos, muy incluso difíciles de explorar, nos llevan pues a tener discursos diferentes, darle formas diferentes a la narrativa y a lograr cosas francamente diferentes. Entonces, pues yo los dejo con esta historia y con mucho agradecimiento que estamos Fer y yo al estar terminando esta intervención que tuvimos con ustedes. Y pues lo único que nos resta es preguntarles cómo se van. Si alguien lo quiere decir, abre su micro. Si alguien lo quiere anotar en el chat, todo es bienvenido. Yo me voy muy agradecida y motivada con el Gracias. cambio,
con el salir de donde estoy. Muchas gracias. Gracias, Gris. Ay, pues yo me voy muy movida, con retos, muy reflexiva también y por supuesto agradecidísima con ustedes, totalmente con un cambio de perspectiva diferente. Muchas gracias. Gracias, Magda. Marina. Pues yo me voy sorprendida, Clau y Fer, por por el hecho de tan solo ponerle nombre a los dragones, es descubrir lo que podemos cambiar, o lo que puedo cambiar, lo que puedo lograr, y lo que pude identificar tan solo con nombrarlos. Entonces, también muy agradecida y bueno, sorprendida de lo que se puede aprender en una sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. Gracias, Silvia, y gracias, Grace, por lo que nos están diciendo aquí en los comentarios. Gracias a todos. Gracias, Angie. Gracias, Karen. Clau, Saludos a todos. Abrazos. Y Clau, sí, yo me voy muy enriquecido de todos los comentarios que se hicieron en la clase y las intervenciones de mis compañeros y de ustedes, y muy agradecido de verdad por todo lo que gracias a todo este equipo me sirve a mí para crecer como persona y también como miembro de esta organización a la que sirvo. Muchas gracias por todo. muchas gracias a ti, Ray. En mi caso, yo me voy muy recargado de energía con lo que nos han enseñado, pero sobre todo me di cuenta hoy que el grupo jueves tras jueves sí te recarga de energía, o por lo menos yo así lo siento, la energía de cada uno de mis compañeros. Los temas que vamos aprendiendo también son muy importantes e interesantes, tanto personalmente para la vida profesional. Me voy creativo, hacía mucho, agarré los colores de mi hijo que tenía olvidados y había mucho que no dibujaba ni coloreaba, y estoy coloreando mi mapa. Me relajó mucho y me voy muy ávido por, por lo que he aprendido, porque justo creo que el diplomado llegó a mi vida en un momento en el cual estoy atravesando cosas de adulto, porque estoy en la transición de ser joven y ser adulto. Entonces, creo que llega el diplomado para seguir formando bases para mi personalidad. Muchas gracias, Daniel. Y gracias, Moni, Karen. Y gracias a todos. Gracias, Fer. Siempre es un placer. Yo les pido que se acicalen porque voy a tomarles una foto. Bien Tengan peinaditas. todos su camarita para que haya foto. Foto para el Face. Gracias a todos Foto también. para que no salgan en el Face, detrás de cámaras. Eso. Bien. Ahí va. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos encanta saludarlos aquí, Desafío y Praxis. Y yo me despido de ustedes junto con Fer. Y les deseo que todo llegue a buen puerto aquí en su diplomado. Ya les falta menos. Les mando un fuerte abrazo, ¿eh? Me encanta saludarles. Arrieros somos y en el camino andamos. Pronto nos veremos. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Que estén muy bien.